Me gustaría, hermanos, como estamos cerrando el año, he querido traer un sermón apegado al liderazgo de Jeremías y por qué nosotros debemos de cultivar un liderazgo como el de Jeremías. Así que para eso vamos a leer estos 10 versículos y meditar en esta tarde. La palabra de Jeremías, hijo de Hilcías, de los sacerdotes que estuvieron en Anatot, en tierra de Benjamín. Palabra de Jehová que le vino en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, en el año 13 de su reinado. Le vino también el día de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, hasta el fin del año 11 de Sedequías, hijo de Josías, rey de Judá, hasta la cautividad de Jerusalén en el mes quinto. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: antes que te formases en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta de las naciones. Y yo dije: Señor Jehová, he aquí, no sé hablar, porque soy niño. Y me dijo Jehová: no digas, soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mando. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová: he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar, para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Hasta ahí la palabra del Señor en esta tarde. Hermanos, cuando hablamos de liderazgo, es importante entender que hay diferentes formas de ser líder. Un padre es un líder de hogar, y de alguna manera todos somos líderes. La madre lidera mientras el padre no está en casa. El que trabaja en una empresa y es un tipo de manager o algo, también es un líder que se dedica al liderazgo. Los pastores, de alguna manera, son líderes. Los gobiernos lideran a la gente que tienen a su cargo. En fin, el liderazgo tiene muchas áreas. En esta tarde yo quiero hablarles del liderazgo de Jeremías, un hombre que sufrió mucho, un hombre que en su llamado Dios le dijo: no te vas a casar, no vas a tener hijos, vas a comprar propiedades. Todo tenía un porqué. No era por gusto que le estaba dando esta información a Jeremías. Dios, primero, no tener hijos y no tener esposa, le enseñaba al pueblo de que iban a ir cautivos. Y Dios no quería que los hijos y la esposa de Jeremías fueran cautivos. Era seguro que Judá iba a ir cautivo. Para esto recordemos que las 10 tribus del norte ya habían sido conquistadas. Las 10 tribus del norte, la capital era Samaria. Los asirios entraron a Samaria, a la parte norte de Israel, y conquistaron en el año 730-50 más o menos. Fue la época cuando ellos entraron y conquistaron las 10 tribus del norte. ¿Cuáles fueron las razones por las que conquistaron las 10 tribus del norte? Había una razón de por qué. Primero, fueron mucho más paganos. Los reyes fueron mucho más paganos y corrompieron el corazón del pueblo. Y Dios dijo: bueno, si te alejas de mi ley, si te alejas de mis preceptos, yo te voy a entregar a las naciones que ahora estás desechando. Entonces Dios está cumpliendo su palabra y los está echando de la tierra. Ahora ha llegado el turno de Judá. 200 años y fracción más tarde llega el turno de Judá. Judá comienza su conquista ya por el año 606 a.C. Es la primera deportación, donde llevan todas las cosas del palacio, se llevan las cosas del templo, pero no destruyen el templo ni la ciudad todavía, los babilonios. Es hasta el año 595-96 que viene en una segunda expedición, se revela el rey que yo he puesto. Por eso que ustedes ven que Jeremías
hace ministerio en 3 reyes. Pero él está sufriendo todo lo que está aconteciendo, todo lo que está antes de que vaya cautivo. Jeremías lo está sufriendo. Y los reyes que han sido quitados por el rey de Babilonia y ponen otro porque se levanta contra Babilonia, se rebela contra ellos. En la segunda expedición vienen y entran a la ciudad, queman la ciudad, destruyen el templo y se llevan cautivo a los príncipes. En esta ocasión es cuando llevan cautivo a Daniel, a Ananías, Misael y Azarías, entre todos los príncipes de Israel. Se los llevan cautivo a Babilonia. Pero viene una tercera expedición. Es en el año 586, aproximadamente 10 años más tarde. Nuevamente, el rey que ponen en Judá y el sacerdote se levantan contra los babilonios y tienen que sacarlos a la fuerza. Es en esta ocasión cuando se lleva ya la última parte del pueblo, dejando solamente los lisiados, los ancianos, los enfermos, la gente que no les servía en el reino a Babilonia. Se queda. A Jeremías se le pide que venga y que lo va a proteger el rey de Babilonia, pero él se niega porque hay un pueblo que hay que pastorear. Es un buen pastor Jeremías, porque él prefiere, desprecia la comodidad que le ofrece el reino por quedarse para cuidar del pueblo que quedaba. En eso se levanta el sacerdote. Ya en esta ocasión no ponen rey, sino que dejan a un gobernador. Es un sacerdote el que queda al frente del pueblo que queda en Judá. Y resulta de que este sacerdote también se levanta contra el reino y pide asilo en Egipto. Entonces va todo el contingente, todos los que han quedado van a Egipto. Es la última vez que nosotros escuchamos algo de Jeremías. No se sabe nada más. Para esta fecha es muy posible que Jeremías tiene entre los 70 y 80 años. Es muy posible que Jeremías ya es un anciano para esta fecha. Entonces él se queda con el pueblo, no se sabe más. Lo más seguro es que haya muerto en el camino hacia Egipto o que murió en Egipto exiliado con el pueblo que también fue allá. Nosotros sabemos que más tarde pues viene Babilonia, invade Egipto también y la conquista. En fin, todo esto es para que tengamos un poco del contexto histórico del ministerio de Jeremías. Ahora, lo más importante, hermano, es entender algo. El liderazgo es un llamado soberano de Dios. Es importante que nos detengamos un momentito aquí. El liderazgo, el llamado que Dios le hace a un líder es soberano. No se lo va a quitar. Si Dios me llamó a mí al pastorado, Dios no me va a quitar el pastorado. Lo que sí es que me va a llamar a cuentas el día que yo me presente delante de Dios de lo que hice yo con el ministerio que Él puso en mis manos. Ahora, no todos somos llamados a ser pastores, no todos. Ni todos somos llamados a ser maestros, ni todos somos llamados a ser evangelistas, ni todos fuimos llamados a ser apóstoles y a ser profetas. ¿Por qué? Porque los apóstoles y los profetas cumplieron su ministerio para redactar las escrituras. Ese fue el llamado que ellos recibieron. Ya no hay apóstoles ni profetas. Hoy tenemos pastores y por ahí tal vez evangelistas y maestros. Lo que sí tenemos hasta hoy son ancianos y diáconos, que son los que cuidan del rebaño de nuestro Señor. Entonces, recuerda esto. El liderazgo, el llamado al liderazgo es algo soberano, no se le va a quitar. El Dios soberano es el que se lo entrega, pero sí lo va a llevar a cuentas el día que Él regrese. Ahora, debemos de ver también algo muy importante. Hay 3 clases de líderes. 3 clases de líderes. El primero es el líder autoritativo. Es una persona que ejerce una autoridad excesiva sobre la gente. Un hermano que estaba en un liderazgo así, yo le aconsejo que salga de ahí, que se vaya, porque ninguno de los pastores tiene autoridad sobre el rebaño.
Nosotros realmente somos guías del rebaño. Debemos de cuidarlo, debemos de alimentarlo, debemos de protegerlo, debemos de darle buen alimento. Es todo lo que nosotros tenemos que hacer. Pero nosotros no somos dueños de ustedes. Somos pastores que Dios ha llamado para hacer un ministerio con ustedes, pero no somos dueños de ustedes. Segundo, un líder permisivo. Es un error garrafal que un líder quiera complacer a todo el mundo, porque nosotros no podemos complacer a todo el mundo. Si complacemos a uno, no complacemos a otros. Entonces tenemos que buscar un equilibrio para poder de esta manera nosotros llevar un ministerio saludable a los hermanos. El tercero, un liderazgo que quiere agradar a todo el mundo es un líder que está destinado al fracaso. Cualquier persona que lleve una vida pública sabe que la gente es inconstante. Sabe que la gente es inconstante. Si yo contara todas las personas que han venido a escuchar, a cantar con nosotros, a escuchar aquí, este templo ya lo tuviéramos lleno. ¿No es cierto? Gente que ha venido y así se va, y viene, se va. No podemos forzar a nadie que se quede. Eso es algo voluntario, la gente tiene que hacer. Pero la gente a veces es muy inconstante. Y en eso de ser inconstante, pues uno como líder tiene que bregar con todo esto. Tiene que no dejar que eso le afecte a uno. Pero un líder débil empieza a llorar y a lamentarse y desiste. Ya no continúa hacia adelante. Hermano, yo no conozco la clave del éxito, del liderazgo. No le soy honesto, no la conozco. Pero sí sé la llave del fracaso de un líder. La llave del fracaso de un líder es querer complacer a todo el mundo. Ese es el fracaso. Un líder que quiere complacer a todo el mundo fracasa inmediatamente. ¿Qué es lo que dice el Señor Jesucristo? Dice: nadie puede servir a dos señores, porque complace a uno y no complace al otro. Aunque en el contexto que Jesús nos está hablando, de ese modo, podemos aplicarlo en el liderazgo. Una persona no puede ser un líder y querer complacer a todo el mundo. Una persona que Dios llamó es una persona que Dios mismo le da carácter, que Dios mismo le da perseverancia, que Dios mismo le da para que el interés por capacitarse. Fíjense bien, hermanos, si ustedes están en una iglesia, y esto va incluso para los que nos escuchan a través de Facebook, si usted está en una iglesia y el pastor no se sigue capacitando, sálganse de esa iglesia, porque eso significa que tarde o temprano su pastor ya no va a tener nada que ofrecerles. Porque nosotros tenemos que estar constantemente capacitando para seguirle dando alimento sólido a la iglesia. ¿Por qué? Porque nosotros hemos sido llamados a eso. Ahora veamos algo importante: soberanía de Dios en el llamado. Dios no llama a cualquier persona para que ir a su iglesia. Dios llama a aquellos que Él ha escogido desde antes de la fundación del mundo, para que los escogió para que irían a su iglesia, al reino de los cielos. El liderazgo es un llamado de sufrimiento, entrega, fidelidad al pacto, a Dios, al Dios del pacto, y entrega completa al servicio. Hoy hay líderes que piden que los feligreses les limpien los zapatos. El Señor dijo, y se los dijo a los discípulos: aquel que quiera que ustedes le sirva será vuestro servidor. Porque el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino que vino a servir, a tal grado que puso su vida por nosotros. El mayor servicio que nosotros podemos ver en la Biblia es el servicio de Cristo. Hermano, Jesucristo entregó su vida en servicio por su vida y por mi vida. Él entregó su vida. ¿Qué mayor servicio podemos esperar? Pero este es el llamado que nos ha hecho. Un
llamado al sufrimiento, un llamado de entrega, un llamado de autonegación. ¿Cuántas veces con mi familia no hemos querido irnos de vacaciones y por estar predicando los días domingos acá, se cancelan las vacaciones? Porque no podemos hacer de irnos así por así. Algunos podrán decir, hombre, el hermano Jesús bien fatalista nos viene hoy en este fin de año, no nos trae algo innovador, algo nuevo. No, hermano, no es fatalismo, es una realidad. Una realidad. La persona que quiere servir al Señor debe de saber que su vida es a servicio. Ahora vea bien, así, hermanos, dice, no podemos dejar pasar por alto la oportunidad para asegurar que el llamado de Dios es soberano. Dios dirige cada etapa de este llamado. Él la dirige. Él nunca se equivoca. Y Él ni queramos nosotros adelantarnos al propósito de Dios. Mejor dejemos que Él vaya poniendo las piezas en el rompecabezas y Dios va a ponerlo donde sea. Yo estuve 20 años esperando. Más de 20 años esperando una iglesia para pastorear. Yo sé que Dios me llamó hace 20 años, más de 20 años a ser pastor. Pero estuve esperando por más de 20 años para pastorear, porque yo no quería ir sin que Dios me diera licencia. Planté muchas iglesias, dirigí muchas obras con otros hermanos, pero nunca estuve yo al frente de esa obra. Plantaba la iglesia, levantaba líderes y me iba a otro lado para seguir plantando mi iglesia. Ese fue mi llamado. De medio de todo eso, Dios me iba a preparar. Dios me iba a preparar. Y ustedes lo saben todo lo que me ha costado y nos ha costado a muchos de ustedes que estemos aquí en este lugar. Nos ha costado oración, lágrimas, críticas, maldad de gente, pero al final Dios es soberano y Él nos ha causado todas estas cosas. Ahora, recuerden una cosa, que en el llamado Dios es inmutable. ¿Qué significa la inmutabilidad de Dios? La inmutabilidad de Dios es esa perfección de Dios que significa que no cambia. Si Dios llamó ayer, no es que hoy diga, quizás hoy ya no lo voy a llamar, lo llamé ayer y ahora no. No, el llamado es irrefutable hasta el día que usted muera o el Señor regrese. Ese llamado se lo dio Dios. Ahora, recuérdense que el llamado es una vocación. La vocación, hermanos, tiene que ver con ese anhelo del corazón de hacer las cosas bien. Ese es el llamado, es la vocación. No importa lo que tenga que sufrir, no importa lo que tenga que aguantar, uno aguanta todo por vocación. Por ejemplo, hoy vivimos en una era donde mucha gente trabaja porque quiere hacer dinero, pero no trabaja porque le gusta el trabajo que hace. Y no hay peor cosa que hacer lo que a uno no le gusta. Por obligación tiene que estar ahí todos los lunes y hasta el viernes, y es una tortura estar ahí porque no es lo que yo quiero hacer. Entonces eso tiene que ir cambiando. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que hacer lo que nos gusta, lo que anhelamos hacer, lo que queremos hacer. Ahora, hay 3 palabras que definen el liderazgo cristiano en el liderazgo de Jeremías: llamado, vocación y entrega. Llamado, vocación y entrega. Permítanme desglosar cada una de estas palabras. Un líder, recuerden, con esto se sienta la base del texto. Un líder sin seguidores no es líder. Todos debemos de tener seguidores para poder liderar. El líder se ve en tiempo de crisis. El líder no se ve en tiempo de bonanza. No. El verdadero líder, la vocación que tiene el líder, se va a ver en tiempo de crisis. ¿Qué es el llamado? Cuando se habla de llamado, el significado doctrinal teológico de este concepto se refiere específicamente a la invitación. Oiga bien, la invitación de parte de Dios al servicio cristiano. Es la invitación de parte de Dios al servicio cristiano.
Yo no me impongo, a mí no me pone. A mí quien me llama es Dios. Y en ese llamado yo me voy perfeccionando, porque al final todo llamado tiene un propósito. Capítulo 4, verso 12 de Efesios. La perfección de los santos. Ese es el fin de ese llamado. Y perdonen que vaya rápido, pero quiero cubrir que me inspiré, escribí prácticamente mi manuscrito 8 páginas, entonces no sé si lo voy a cumplir todo. Ahora, ¿qué es vocación? Vocación, este concepto va íntimamente relacionado con el llamado de Dios al ser humano. Sin embargo, la vocación es una convicción interna, es una convicción que brota de lo más profundo de nuestras entrañas, brota, que es impulsada por el Espíritu Santo para llevar a cabo la tarea. Viene el llamado, ¿verdad? Pero la convicción es la que nos mantiene a nosotros, o la vocación es la que nos mantiene a nosotros enfocados en el llamado. Vengan dificultades, venga muerte, venga lo que venga, nosotros estamos enfocados porque nos comprometimos con Dios en eso. Esa es vocación, hermano. Es una convicción que el Espíritu Santo impulsa en nosotros. Esta convicción radica en lo más profundo del ser de la persona y lo impulsa a no desistir a este llamado. Aunque las cosas vayan mal, esta vocación lo mantiene con pilas bien cargadas para seguir caminando. Ahora, en esto se sufren 3 cosas. La primera es, Dios le confirma en ese llamado. Dios le confirma en ese llamado. Porque si Dios lo ha llamado, Dios le va a confirmar. Segundo, en este llamado, además de la confirmación de Dios, usted debe estar convencido que esto es lo que Dios le ha llamado. Y tercero, la iglesia tiene que confirmar. La iglesia. Nosotros no creemos que un pastor se pone por sí solo. Es la iglesia la que lo llama. Es la iglesia la que lo invita a servir. Si ya recibió el llamado de Dios y tiene completa seguridad de que eso es lo que Dios le ha llamado, ahora falta que la iglesia lo confirme. Cuando Pablo y Bernabé fueron en el primer viaje misionero, dice que estaban orando, ¿no? Y el Espíritu Santo le habló por medio de algún hermano y le dijo: apartadme a Bernabé y a Pablo, porque ellos van a ir a abrir brechas en el Mediterráneo y implantar una iglesia por la cuenca del Mediterráneo. Luego regresaron a Antioquía, donde habían salido, con un reporte, plantando muchas iglesias. Luego los envió a la iglesia nuevamente en un segundo viaje misionero. En ese segundo viaje misionero hubo un pleito entre Pablo y Bernabé por causa de Juan Marcos y se separaron. Pero sabe, Dios utilizó esa separación para hacer otros grupos de misioneros. Pablo tomó a Silas y Bernabé tomó a Juan Marcos y se fueron a predicar el Evangelio. Más iglesias nacieron gracias a eso. Entonces, la iglesia es la que confirma. Mire, hermano, si algún día llega una persona, un predicador a su casa y habla de que nosotros estamos haciendo esta obra y nosotros estamos aquí y que Dios nos está usando, y no tiene una iglesia, tiene un pastor a quien darle cuenta, no lo escuche. No lo escuche, porque ese no tiene iglesia y por ende no tiene a Cristo que le esté llevando a hacer esa obra misionera. El trabajo misionero se hace a través de la iglesia. Es la iglesia la que confirma al pastor y al misionero para hacer esa obra. Y si usted quiere saber más de eso, por favor, acérquese a mí. No vamos a conversar acerca de esto. Entonces, por eso el que trabaja en la obra del Señor tiene que hacerlo con entusiasmo y tiene que hacerlo con entrega total. Otra cosa importante, hermanos, vean lo que el llamado de Jeremías, los versos 1. Las palabras de Jeremías, hijo de Elías, de los sacerdotes que estuvieron en Anatot,
Anatot era una ciudad que estaba más o menos a unos 5 kilómetros de Jerusalén, más o menos unos 5 kilómetros. Lo que son de llano, ustedes saben, más o menos como bajar de llano a Mazahuat, era la distancia que había en la parte sureste de Jerusalén. Era parte de la tierra de Benjamín. Esa ciudad, esa provincia, se le había entregado desde los tiempos de Josué. Se le entregó a los sacerdotes para que habitaran ahí. Así que Jeremías era hijo de sacerdote. No era cualquier persona, era una persona que tenía liderazgo en Israel. Pero ¿qué es lo que sucede? En el tiempo de David, Hilcías era el sacerdote que es Joai, se levantó contra David. En toda la revuelta que hizo Absalón, también estuvo Joab y también estuvo el sacerdote involucrado. Y por eso David maldijo esa ciudad. Y los sacerdotes que estaban en esa ciudad prácticamente eran como exiliados. Era una ciudad, más o menos como una ciudad cárcel, donde los sacerdotes no podían salir. Los hijos de los sacerdotes del tiempo de David no podían salir de ese lugar. Hasta hoy que Jeremías, hijo de sacerdote, empieza a hacer el ministerio. Entonces nosotros podemos ver aquí muchas cosas. Dice que era hijo de Hilcías, de los sacerdotes que estuvieron en Anatot, en la tierra de Benjamín. Y luego viene palabra de Jehová que vino en los días de Josías, Amón, y el rey de Judá, en el año 13º de su reinado. Le vino palabra a Jeremías y empieza Jeremías a hacer su ministerio. Pero a mí me interesa más saltarme a los versos 4 en adelante. Hermanos, aquí tenemos por lo menos 4 principios que son importantes en estos versículos, del verso 4 en adelante. Tenemos el concepto, el primer principio, que es el principio de concepción. Vean lo que dice el verso 4. Vino mi palabra de Jehová diciendo. O sea, Jeremías está diciendo, no es palabra mía, no es palabra de hombre, esta es la palabra de Jehová. Antes que te formas, concepción, preñez, antes que tu madre saliera encinta, antes que tu madre te diera a luz, antes que tu madre, antes que el óvulo y el espermatozoide se unieran, antes de esto, yo ya te había visto, ya te había llamado, ya tú eras parte del plan. Hermano, Dios dirige el proceso de gestación de la mujer. Y eso lo podemos ver en el Salmo 139, versos 13 al 16. El salmista, y quiero que lo veamos, hermano, porque estos salmos nos ayudan a entender estos principios que son tan importantes. Mire, verso 13. Porque tú formaste mis entrañas. Aquellos pro aborto, aquellos que están a favor de la eutanasia, aquellos que están a favor de la muerte. Hermanos, aquí dice, ¿quién formó las entrañas? Los pro aborto dicen de que el embrión no es persona todavía. ¿Para qué? ¿Qué dice de la Escritura? Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste el vientre de mi madre. Te alabaré, porque formidables y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado, y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de mí tu cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Recordemos de que esto es poesía, ¿verdad? El salmista, en este caso David, están escribiendo cómo se da la gestación de un bebé y cómo Dios está llevando cada paso. Así que cuando le digan a usted que por accidente
accidente nació, diga que no fue por accidente, que no fue por un asunto mal concebido. No, hermano, cuando nosotros vemos en esto, nosotros nos damos cuenta que Dios está dirigiendo todo lo que está sucediendo, y se une, y se cierra, y no puede entrar nada más ahí, y empieza la vida a crecer en ese vientre. Mira el verso 15. No fue encubierto de mí tu cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretenido a la profundidad de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, mi embrión, el renacuajo, esa pequeña cosita que está ahí en proceso de formación. Mi embrión vieron tus ojos. Pero esto es lo más lindo. Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin que faltara ninguna de ellas. Hermanos, ¿qué más queremos? Dios vio ese pequeño renacuajo formándose, pendiendo, ¿sí?, de la madre para poder alimentarse y crecer y desarrollarse. Y cada célula, cada tejido, cada tendón, cada nervio, cada cosa se fue formando y formando y formando y creciendo. Y a los 9 meses, por obra milagrosa de Dios, ese niño viene a la vida. Antes que me formase en el vientre, tú me viste. ¿Qué es lo que está diciéndole Dios a Jeremías? El verso dice: antes que te formase en el vientre, te conocí. Esa es la otra palabra, el segundo principio: elección. Porque si usted va al original, al hebreo, usted va a encontrar que la palabra es: te seleccioné para algo, te aparté para algo. Entonces Dios está diciendo: antes que te formase en el vientre de tu madre, yo te vi y te seleccioné para apartarte para este ministerio. Antes que tuvieras razón, antes que tuvieras ideas, antes que dieras tu primer llanto, yo te separé para que fueras el ministro que ahora vas a ser. Vean lo que dice, hermano: te conocí, yo te aparté, yo te seleccioné, yo te recibí, yo te voy a enviar. Todo depende de Dios. Nosotros no somos nada, hermanos. Al ver la grandeza de Dios, al ver lo que Dios es, nosotros no somos nada. Tercer principio: consagrativo, el principio de consagración. Y la palabra consagración en este sentido significa apartado para. Kadosh. La palabra hebrea Kadosh o Kadesh en algunas partes se traduce, que quiere decir: te santifiqué. No solamente te aparté, te seleccioné para esto, sino que también te santifiqué. ¿Por qué Dios nos santifica a nosotros? Porque no podemos hacer ministerio si nosotros no estamos santificados. Si nosotros no estamos santificados ante Dios, no podemos hacer el ministerio que Dios nos ha llamado a hacer. El término consagrativo: Dios aparta a Jeremías antes de la fundación del mundo, antes de que naciese, antes de que se formase. Dios lo aparta. Ahora la pregunta es: ¿para qué? Aquí es donde entra en boga el cuarto principio, el principio misiológico. El principio misiológico. Recuerda, yo te llamé, ¿sí? Primer principio. Primer principio. Yo estuve presente mientras era concebido.
después yo te seleccioné, yo te llamé, después yo te aparté para esto, y ahora, ¿para qué? Para enviarte a hacer esta obra, para enviarte a hacer este ministerio. Este es el llamado profeta a Jeremías. Te di por profeta a las naciones. Eso es lo que sigue diciendo, ¿verdad? El verso 5. Te conocí, antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. El llamado perfecto de Dios. Un líder que está en esta dirección, hermano, no va a fallar. Recuérdense que aquí había algo muy importante. ¿Cuál era el primer llamado de Jeremías? El llamado profético a Judá. Tenía que llamar un profeta. Y voy a explicar un poco esto. Si no termino el sermón, pues ya más adelante hablaremos de esto. Pero, fíjense bien, el llamado profético. Ya nosotros no tenemos profetas hoy en día. El profeta que hoy tenemos, la profecía que nosotros tenemos en la Escritura, la última profecía que nosotros recibimos es el Apocalipsis. La última profecía. Ahora nosotros, el que hace el trabajo de profeta, pero entre comillas, es el pastor, es el predicador. Porque el predicador está puesto por Dios para interpretar la profecía y aclarársela al pueblo, traérsela al pueblo. Nosotros los pastores y líderes, los que predicamos, tenemos un trabajo como el que tenía el profeta. ¿Cuál es el trabajo del profeta del Antiguo Testamento? Anunciar al pueblo las buenas nuevas, anunciar al pueblo si estaba pecando, llamarlo al arrepentimiento, llamarlo de nuevo al camino. Por eso es que Jeremías dice en el capítulo 6, verso 17, paraos en los caminos, ¿sí? Paraos y volver a la senda antigua. Él está anunciando, ustedes en Judá que se han salido del camino, vuelvan al camino de Jehová, vuelvan a la senda de Jehová, porque si ustedes no vuelven a Jehová, van a ser entregados a la maldad. Ese es el trabajo de nosotros como predicadores. Decirle al pueblo si está pecando, arrepiéntete. Si no está pecando, animar al pueblo para que siga santificándose para Dios. Ese es el trabajo nuestro como profeta. Segundo, es un trabajo también hacia las naciones. Hacia las naciones. Y más adelante vamos a ver cuántas naciones había. Ahora, antes de esto, yo quiero ver el ay de o a de Jeremías. Es una expresión con admiración la que Jeremías está haciendo. Señor mío, Jehová, ¿cómo voy a ir yo si soy un niño? De hecho, la nueva versión internacional dice, si soy un muchachito, dice la nueva versión, si soy un jovencito todavía. Es muy posible que cuando Dios llamó a Jeremías tenía no más de 17 años, Jeremías cuando Dios lo llamó. Entonces había cierta, ¿cómo llamaríamos? Cierta verdad en lo que Jeremías está diciendo. Él dice, soy muy joven para hacer este ministerio. Por eso es que él dice, Señor, ¿cómo voy a ir yo? Si soy un muchacho que ni sé hablar todavía. Me tiemblan las piernas cuando me paro ante el público a hablar. De hecho, el predicador que no le tiembla las piernas cuando va a predicar está en pecado. Tiene autosuficiencia, el ego muy elevado.